Que Jehová te bendiga y te guarde en este domingo 4 de abril. Lección número 2. Conceptos básicos del pacto. Para memorizar. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Amoroso Señor que estás en los cielos, enséñanos los conceptos básicos del pacto y ayúdanos a obedecer ese pacto para agradarte, no para recibir tus beneficios, porque ese gesto de amor te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Para hoy domingo, nociones básicas del pacto. Primariamente quiero comenzar haciendo una pregunta. ¿Qué es un pacto? La palabra pacto es la traducción de los vocablos hebreos berit, vocablo hebreo para pacto, y diateque, que es testamento en el Nuevo Testamento. Ambos tienen el sentido de pacto, de arreglo, de tratado, de compromiso. Y un pacto concretado es siempre relacional. ¿Por qué? Porque implica la participación de por lo menos dos personas. Y cuando solo una de ellas se compromete a hacer algo en favor de la otra, el pacto es considerado como unilateral. Pero cuando el compromiso es asumido por todos los participantes, el pacto es considerado bilateral. Y hay pactos de diferentes naturalezas, dependiendo del ámbito de la vida en el que se dan. Hay pactos de índole civil, por ejemplo, alquiler de una casa o de un local. Eso es un pacto. De tú proteger el inmueble y cada día estipulado es recibir el pago de ese arrendamiento. Está el pacto de compra y venta, es decir, yo te doy dinero a cambio de víveres o de mercancías. Está el voto, yo te prometo en el altar no mirar a otra mujer sino a ti, o no mirar a otro hombre sino a ti. Esa solemnidad pactual es lo que hace, en el respeto de esa solemnidad, llevar la vida de felicidad entre los esposos. Estamos el pacto de los mandatos electivos, es decir, yo ejerzo el sufragio en las urnas para que elijan a la persona que yo quiero, y la mayoría decidirá quién será electo de las ofertas que los candidatos hacen. Y podríamos seguir dando más ejemplos. Pero también ese es de índole civil. El matrimonio es un pacto de amor, de obediencia, de respeto. Pero también tenemos el pacto de índole económica. ¿Cuál es el pacto de índole económica? Las deudas. Yo contraigo
una deuda de sacar una casa y me voy a tomar 30 años o 15 años para pagarla, pues cada mes estipulado, la fecha indicada, voy pagando ese compromiso pactual. Tenemos también los préstamos y tenemos también el pacto de índole religiosa. ¿Cuál de ellos? El bautismo, que es una institución. El bautismo es una institución. Yo me entrego, me bautizo en esta iglesia para cumplir las razones o para cumplir las leyes o acuerdos de obediencia a la fe que profese. Tenemos también el pacto de bodas que hablé hace unos minutos y hay otros más. Ahora, para celebrar el compromiso, las partes utilizan símbolos o practican alguna especie de ritual. Y la Biblia habla del sacrificio de un animal en el libro de Números capítulo 18. Usa también la sal en Levítico 2. Habla la Biblia de la purificación ritual en Ezequiel 4. Y hasta el intercambio de calzados lo encontramos en Ruth capítulo 4. Y hoy, un símbolo común del pacto es el anillo matrimonial o la sortija o aro matrimonial que se usa para expresar el compromiso pactual mutuo celebrado por la pareja. La Biblia también habla del antiguo pacto y del nuevo pacto en Hebreos 8 y en Hebreos 9. Es decir, de uno primero y de otro después. Primer pacto y segundo pacto. Nos preguntamos, ¿estos dos pactos se tratan distintos o son opuestos? Si analizamos las expresiones, encontramos que existen dos palabras para nuevo pacto. El adjetivo nuevo, que en el griego es kainos, y también la palabra neos. La palabra neos significa alguna cosa que nunca había existido. Sin embargo, la palabra kainos transmite la idea de frescura, o sea, de renovación de algo que ya había existido. Por eso es que la santa ciudad es nueva, kainos, en el sentido de que va a ser renovada. No es que Dios va a destruir el planeta Tierra y va a hacer otro, no. Lo que Dios va a renovar, lo que hay en el planeta Tierra, y para eso usa la palabra griega kainos, que significa renovación, recreación. Así que, amigo, la palabra utilizada en Hebreos 8 como nuevo pacto, se usa la palabra kainos, y así debiera ser, ya que kainos es la renovación de un pacto preexistente. Y el nuevo pacto renueva el antiguo, pues se llama nuevo kainos, porque kainos significa renovar, nuevo en renovación, no nuevo de que nunca haya existido. Esto implica que la Biblia está hablando de renovación, no de sustitución ni de modificación. Así que examinándola en un contexto más amplio, la Biblia nos muestra que el pacto divino es tan eterno como eterno es el Evangelio
que lo comunica a la raza humana. Y aunque comunicamos en diferentes momentos y en distintas formas a lo largo de la historia el pacto, esa esencia, verit, pacto, es el mismo pacto eterno que expresa el inmutable carácter del Dios propio. Y vamos a ver este pacto en las diferentes escenas o escenarios. Por ejemplo, Dios establece un pacto en la eternidad. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2:7. Dios revela el pacto a Adán en el Edén. Lo encontramos en Génesis 2. Luego encontramos el replanteo del pacto que está en el pacto de Noé en tiempos del diluvio, según Génesis 6 en adelante. Luego tenemos el pacto de Abraham en tiempos de peregrinaje, según Génesis 12, 13, 15 y 17. Luego tenemos el pacto con Moisés o pacto mosaico en el Éxodo. Lo encontramos en Deuteronomio 29. Después tenemos el pacto con Josué en la tierra conquistada. En Josué 24. Después tenemos el pacto de David en el reino unificado. Es decir, son replanteos del pacto que comenzó en la tierra en el Edén. Eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 7. Tenemos el pacto con Salomón en el reino pacificado. ¿Ven? Las etapas del pacto, cómo se va cumpliendo generacionalmente. Eso lo encontramos en 1 de Reyes capítulo 9. También tenemos la restauración del pacto, que es con Josías en el reino reformado, que encontramos en 2 de Reyes capítulo 23. Después vemos a los profetas en tiempos de apostasía que hablaron del pacto desde una perspectiva mesiánica. ¿Cómo puedo probarlo? Leyendo Isaías 42, a Jeremías 31, del 31 al 33, a Ezequiel 16, del 60 al 62, y entre otros a Oseas 2:18. Pero luego encontramos la confirmación del pacto a través de Jesucristo al establecer el reino de Dios mientras Él se encarna para llevar el ministerio salvífico. Y eso está en la profecía de Daniel 9, del 24 al 27, y cumpliéndose en Mateo 5, 17 al 19, en Lucas 22, 20 y en Hebreos 9, 15. Más adelante encontramos ahora la reafirmación. Antes era la confirmación a través de Cristo del pacto. Ahora la reafirmación del pacto a través de Pablo en los inicios de la era cristiana, según Hebreos 8, del 8 en adelante, y Hebreos 10, del 16 en adelante. Tenemos el último llamado al pacto, que es a través del remanente profético de la iglesia cristiana. Recuerdan ustedes la cita de Daniel 8:14, hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahí viene el último llamado al pacto, que concluye con la predicación del triple mensaje angelical de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Y finalmente tenemos la consumación del pacto con Dios en la eternidad. Y ese pacto, que lo estudiamos en la semana pasada,
lo encontramos en Isaías 65, del 17 al 25, en Isaías 66, del 1 al 24, y en Apocalipsis capítulos 21 y 22. La pluma inspirada nos recuerda que el pacto de la gracia no es una verdad nueva, porque desde la eternidad ha existido en la mente de Dios. Óigalo bien, el pacto ha existido en la mente de Dios. Y es importante subrayar esto. Eso está en el libro Signs of the Times, en el periódico Signs of the Times de Elena G. de White, del 24 de agosto de 1891. Esto debe quedar bien claro, que el pacto de la gracia siempre ha existido en la mente de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Además, dice ella, por esa razón es llamado el pacto eterno. ¿El qué? El pacto eterno. Eso está en el periódico del 24 de agosto de 1891, llamado Signs of the Times, es decir, señales de los tiempos. Ahora, siendo un pacto eterno, ¿por qué entonces la presentación que Cristo hace de Él es denominada nuevo pacto? ¿Por qué la razón la Biblia habla de pactos en plural, como en Romanos 9:4, como en Gálatas 4:24, como en Efesios 6:12? La pluma inspirada explica que el pacto es nuevo desde el punto de vista de la perspectiva humana. Con una visión distorsionada por el pecado, los seres humanos se apartaron de Dios, perdiendo la noción apropiada de su carácter y sus leyes. Y en determinado momento, Dios tuvo que enfatizar el pacto a través del énfasis en la ley, a fin de que su pueblo obedeciera y viviera en el contexto del pacto. Pero con el paso del tiempo, este pacto se volvió legalista, con un corazón vaciado de amor de Dios. Y en ese contexto, Jesucristo presenta el mismo pacto bajo una perspectiva nueva para el pueblo en semejante condición, porque Él presenta nuevamente el pacto eterno bajo la perspectiva de sí mismo como la máxima revelación del amor de Dios en forma humana y sin distorsiones. Y el modo por el cual el pacto eterno fue así representado lo revistió de un carácter de novedoso, porque posibilitaría su comprensión apropiada, conforme antes había sido ofrecida a Adán en el Edén. Entonces hay una relación de continuidad. No es que son 7 pactos, son 7, es un pacto segregado en 7 generaciones. Tenemos el pacto con Adán en Génesis 3:15, tenemos el pacto con Noé en Génesis 6 hasta el 9, el pacto abrahámico en Génesis 12 del 1 al 3, tenemos el pacto mosaico de Éxodo 19 hasta el 24, el quinto pacto es con Finees en Números 25 del 10 al 13, tenemos el pacto davídico en 2 Samuel 7 del 15 al 16, y tenemos el nuevo pacto que menciona Jeremías 31
del 31 al 34. No son 7 pactos, sino un pacto segregado, segmentado en 7 personas: Noé, Abraham, Moisés, Finees, David y el nuevo pacto, a través de Jesús, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el modo por el cual el pacto eterno fue así presentado lo revistió de un carácter de novedoso. ¿Por qué? Porque posibilitaría su comprensión apropiada conforme antes había sido ofrecida a Adán en el Edén. Entonces hay una relación de continuidad y el pacto era el mismo, pero sus verdades serían iluminadas por la luz de Cristo, el cual es el único capaz de escribir la ley de Dios en el corazón de las leyes humanas o de los seres humanos. Y el apóstol Pablo también brinda una evidencia clara de su comprensión de la eternidad, del pacto divino revelado en Cristo, según Efesios 1 y Hebreos 13. Así que, mi hermano y mi hermana, las investigaciones indican que los tratados celebrados entre las autoridades de los imperios y civilizaciones antiguas, como los egipcios, los asirios, los hititas, seguían una rutina lógica de formalización, y esas normas se componían de 5 fases. 1. Un preámbulo indicando los nombres y los títulos de las partes. 2. Un prólogo en forma de desarrollo histórico que destacaba las relaciones previas entre las partes. 3. Las estipulaciones. 4. Una lista de testimonios divinos. 5. Una declaración de bendiciones y maldiciones. Esta era la fórmula jurídica para hacer solemne, organizar, publicar el pacto que se realizaba. Y en el caso de pactos religiosos, normalmente se añadía a esos pactos algún ritual de ratificación o de conmemoración de la celebración del pacto. Y cuando se observan los pronunciamientos de Dios a través de los profetas bíblicos, se nota que Dios en muchas ocasiones utilizó esta misma fórmula para hacer evidente la solemnidad y la legalidad de su pacto para con los seres humanos. Y podremos decir que la revelación del pacto hecha a Moisés, por ejemplo, siguió esa estructura en Éxodo 19 al 24 y comienza con Dios identificándose y nombrando a quienes eran los destinatarios de su invitación pactual, que encontramos en Éxodo 19, y continúa con Dios rememorando todo aquello que había hecho por el pueblo hasta entonces, y luego estipula las condiciones del pacto en la forma del decálogo en Éxodo capítulo 20, que es el libro del pacto, que a continuación es complementado por otras normas de importancia suplementaria que están en los capítulos 21 al 23 de Éxodo. Y Dios, los ángeles, los líderes ancianos y el pueblo son presentados como testigos recíprocos del compromiso de cada pactuante en Éxodo 19 y en Éxodo 20, 22, en Éxodo 23 y en Éxodo 24. Así que las bendiciones y las maldiciones son identificadas a lo largo de todo el decálogo. Éxodo 20, del 1 al 17, están los 10 mandamientos del pacto, y sintetizadas al final del discurso en Éxodo 23, del 20 al 23, y habiendo el pueblo respondido positivamente al convite pactual, los términos del pacto fueron entonces documentados en Éxodo 24:4 hasta el 7, y luego leído y confirmado el contenido, que fue ordenada la celebración del ritual religioso
de la ratificación del pacto. Y entonces este mismo guión puede observarse en otras revelaciones del pacto registradas en las escrituras, como los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Un detalle que salta a la vista es el hecho de que en las reiteradas revelaciones del pacto eterno hechas por Dios, siempre estaba presente la sangre como elemento garantizado del pacto. En el Sinaí, por ejemplo, luego de que el pueblo respondiera afirmativamente a la invitación del pacto, Moisés fue orientado a levantar un altar, ofrecer un holocausto y rociar la sangre de la ofrenda sobre el libro de la ley y sobre el pueblo que había entrado en el pacto, ratificando la alianza. Lo encontramos eso en Éxodo 24. Y sus palabras son proféticas. ¿Por qué? Porque nos dice: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. En Éxodo 24, 8. Y esa realidad muestra que todas las revelaciones del pacto eterno de Dios continúan en sí mismas la proclamación de que el pacto salvador solo tendría eficacia mediante la muerte sustitutiva del Cordero de Dios, alcanzando plena efectividad a través de su ministerio intercesor. Y la sangre se convertiría en la principal señal del pacto, aunque no la única, porque otras señales fueron dadas por Dios para recordativo de su ofrenda salvífica. ¿Cuáles son? Terminando hoy, el arco iris, que era el evangelio, existencia, que significaba conocimiento y entendimiento del pacto en Génesis 9. El holocausto, que representaba la cruz, representaba el santuario, era la consumación y garantía de la eficacia y de la efectividad del pacto eterno. La circuncisión representaba el bautismo, también el lavamiento de los pies en la Santa Cena, que era una aceptación de ingreso y continuidad de relación del pacto con el creyente. Los 10 mandamientos representaba la fidelidad al pacto, el acta matrimonial con Dios y su pueblo. Y el estilo santo de vida era la proclamación del evangelio eterno, que era un testimonio del pacto a través de su proclamación misionera en Éxodo 19 del 5 al 3 y 1 de Pedro 2 del 5 hasta el 10. Toda señal fue dada para recordarnos una realidad mayor hacia la cual apunta y para motivarnos al compromiso ya hecho o aún por hacer en relación a la realidad. Las señales de Dios apuntan a su pacto salvífico e indican los niveles de respuesta humanos esperados ante el pacto de gracia propuesto por Dios. Que el Señor nos bendiga. Continuamos este estudio mañana, si Dios nos lo permite. Te habló el profesor Ramón Romero. Jesucristo desde el cielo, con benigna voz de amor, a su lado